siendo filmados. El tipo se vino con toda la parafernalia. ¿Viste? Nosotros, viste que esto está abierto, es como una familia, viene Sí, la sí. gente, ve luz y suben y demás. Nosotros queríamos tenerlo en el programa porque sabemos que es un colega de aquí de Pilar, que trabaja intensamente por la sociedad pilarense, desde su rol de presidente del Rotary Club. Él es rotario. Es buena gente, ante todo es eso, porque para tener, digamos, la Ahí está. predisposición de ayudar a la gente, te tiene que gustar, te tiene que nacer de alma. Seguro. Es un tipo altruista, lo tenemos a José Puello entre nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, la verdad que muchísimas gracias, chicos, y a los operadores allí, a tus coequippers, los venía escuchando, la verdad que muy lindo programa. Y muy lindo para esta hora, ¿no? Cuando uno ya llega medio desinflado a la tarde, así que muchísimas gracias por esta invitación y la verdad que un placer estar aquí. Hombre de radio, se podrán dar cuenta se por nota, esa se voz, nota. esa voz tan sexy, Sí. José Puello. Está como para hacer un programa de medianoche. Voz Claro. profunda, En tu sí. regreso a por casa, supuesto. o Sí. si vos estás solo, sola. Escúchame, te escucho. Escúchame, te escucho. ¿Me escuchas? Llámame al 0800. No, ¡No! ¿Te imaginas un 0800? ¿Tanto? 0800 hot. No, pará. ¿Tanto no? Él es un tipo serio. Ah, bueno. Él es un tipo serio del Rotary Club y demás. Mañana empieza Sí. con bueno. Agenda de Radio. Agenda de Radio, segunda temporada, después de muchísimo tiempo, esa pausa entre un año y otro. Volvemos con el encuentro con la gente, la buena música, la compañía. Así que estábamos recién, fui, vine, porque estamos preparando todo para mañana. Así que una linda experiencia también, renovada con una particularidad. El ciclo del año pasado fue premiado justamente el sábado pasado con el Reina del Plata, mejor locución masculina en radio, o sea que es un premio para todos aquellos viejos oyentes del primer ciclo que justamente ahora representan un desafío en esta nueva temporada. Qué bueno eso. Y qué bueno que sea gente de acá. Claro. Nosotros siempre, desde aquí, desde Periféricos Magazine, nos gusta abrir el espectro y que la gente sepa de los valores que hay aquí locales. Hay mucho, Hay está dando mucho, vuelta. hay mucho potencial. Contale un poco a la gente de lo que fue el documental. Bueno, vamos a contarle un poquito. Ustedes no saben lo mona que estuvo su compañera Ah, mirá en vos. los premios FUNTV. Bueno, Al margen de trabajar en radio, de escribir, de tener la cara dura, como digo yo siempre, de escribir, también estuve haciendo algunas realizaciones, entre ellos un documental que se llama Kilómetro 42, la historia de la localidad de Manuel Alberti, Ajá. que también forma parte de un libro, y tuve la suerte de que la gente de FUNTV, que premia la televisión educativa Sí. como Fiestas Argentinas, que casualmente estaba también allí en el barrio Plaza Hotel, y yo me siento, la gente me acomoda, primero hacemos la foto de prensa, vamos llegando y de pronto veo pasar una diosa. Apa, Una apa. diosa, casi a punto de chiflarle, me contuve, pero digo, me parece conocida, pero no puede ser esa persona que ha compartido un programa de Fiestas Argentinas que hemos hecho, qué linda experiencia. Digo, esta chica se parece tanto. Estuve a punto de hacerte sonar el celular para ver si vos respondías. Si eras efectivamente yo. Efectivamente era ella. Era Y estaba ella. también nominada por Necrópolis. Exacto. Fuimos nominados Joder. uno de los tantos días que he faltado acá en la radio, que Sí, los chicos sí. me hacen la segunda, porque hay que tener equipo. Claro. Son excelentes compañeros, excelentes profesionales. Lo sobre primero todo, que me ¿eh? pregunté, ¿habrá dejado grabado un programa? Me dijo, no, están los chicos allí al pie del cañón. Así Sí, es. sí, tal cual. Bueno, y estuvimos nominados en esa oportunidad por Necrópolis, un documental sobre historias vivas de cementerios, Ajá. y por el ciclo Fiestas Argentinas, que Totalmente. eventualmente me tiene ahí en la conducción y en la producción Totalmente. en Canal 9. Así que allí estuvimos, bueno, Kilómetro 42 no logró ser premiado, pero bueno, lo importante es esto, es de llevar pequeñas historias y por lo menos estar ahí, que eso fue el gran premio de la noche. Y no sabes el recibimiento de la gente, porque aparte también el documental se proyecta en las escuelas contando esa historia. Así que, bueno, fue muy lindo verla y encontrarla en un lugar que no me lo esperaba, pero compartir esos nervios, cruzar dedos, ¿no? Y bueno, después fue un descontrol, no voy a contar. Claro. Después cuando Mirta Legrand le entrega el premio a la Nata, después que se hace el brindis, Sí. ahí la perdí. Ahí la Claro, perdí, ya no. dije, bueno, me voy. Después de la foto, Sí, sí. oficial. Ahora, antes de dirigirnos hacia el final de esta anécdota que parece ser muy tentadora, muy linda, Sí. eh, Que después se arreglarán entre ustedes. sí, ya veremos, ya Sí, pero veremos. la gente que va a pensar que yo ando de yoguineta todo el día. No, ¿Se perdió Esta no o la- se perdieron? Claro, esta no la reconocí. No. No, estaba más. ¿De qué databa un poco esto que con lo que vos concursabas, fuiste claro. nominado? El documental. Claro, Kilómetro 42 cuenta la historia de una localidad de Manuel Alberti, precisamente a 42 kilómetros
de Buenos Aires y que cuenta cómo un grupo de vecinos compró su estación, porque nunca la iba a tener. Y además, en 5 tranvías, tirados en el medio de la nada, Sí. comenzó una escuela, un centro asistencial y allí se formó una localidad. Pero, Es una historia, bueno, yo siempre digo que es contra viento y marea, porque así lo hicieron los vecinos y finalmente obtuvieron esto. Gracias a este reencuentro con la historia, que por un lado fue un libro y por otro lado se transformó en un documental, la gente se reencontró con su pasado. Y así es que hace 3 años se celebra ya, el 11 de julio, el Día de Manuel Alberti, porque logré justificar con este libro, con esta historia, que la fecha fundacional de Alberti, que no la tenía, ajá. era el día en que paró por primera vez ese querido tren que tanto necesitaban. Entonces el 11 de julio a las 11:35 de la mañana frenaba en un terraplén, en un apeadero, que ni siquiera era una estación, pero lo habían comprado sus vecinos, frenaba ese tren que tanto necesitaba esa localidad. Mira vos, qué interesante, Es ¿no? una historia nuestra. Qué bueno. Claro. Y qué bueno que tengas la curiosidad y la inquietud de poder rescatar esto, ¿no? Desde tu lugar de origen, de poder... Seguro, porque hay una cosa que yo siempre la cuento y permitime que te robe esto, porque, a ver, uno cuando es adolescente a veces es muy crudo y cruel con sus compañeros. Sí. Che, narigón, che, orejón, pero bueno, cosas así. Los que vivíamos en Alberti éramos un poco los indios, porque no teníamos asfalto, no teníamos teléfono, entonces yo asistía a un colegio público, evidentemente en Tortuguitas, donde ya estaban en contacto con calles de asfalto y algunas cosas. Entonces sentía tanta vergüenza cuando era adolescente que tomaba el tren, pasaba de largo a Alberti, cerraba la ventanilla, me bajaba del piso, esperaba que todo el mundo se fuera y allí volvía a Alberti, sintiendo vergüenza. Cuando uno crece se da cuenta de que esto es un poco una estupidez. Claro, un error. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer para enmendar este error? Primero, bueno, amigarme con la localidad, tratar de buscar su historia y saber por qué, dónde nació. Primera gran sorpresa, no encontré historia alguna, más que algún relato. Entonces dije, Claro. he aquí mi castigo, aprender la historia construyéndola y después difundiéndola. Entonces allí comenzó ese camino, un Y camino doble muy largo. desafío también, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y quiénes en esa recopilación de datos fueron tus principales fuentes y demás? ¿Cómo comenzaste la investigación? Bueno, primero en realidad buscando en el Archivo General de la Nación para todo lo que es la parte histórica de Pilar. De hecho, eso después se transforma en otro libro que se llama Pilar el Tratado, que ya es mi primera novela. El primero era un libro que contaba la historia, es decir, no me podía salir mucho de lo que es la historia, pero sí contarla de una manera amena para que no sea tan aburrida, historia en blanco y negro. Es más, ese libro, Kilómetro 42, dispone de un capítulo que solo se lee con un código QR, es decir, ¿qué pasa? Hay un capítulo que se llama capítulo aparte, entonces vos tenés que tomar tu smartphone, escanearlo, y ahí te vas a enterar de un capítulo que no está impreso. ¿Cuál era la idea? Era acercar del público joven al público Claro. más antiguo. Amalgamar Exacto. generaciones. Entonces, Qué seguro bueno. el abuelo le iba a pedir, ¿qué es esto? No entiendo, al nieto que le ayude a ver qué dice ahí, porque se va a quedar compró un libro y no lo termina de leer porque le falta un capítulo. Entonces, ese cruce de generaciones me parecía muy importante. Qué bueno esa, o sea, tener esa visión para que de alguna manera la familia a través del juego, de manera lúdica, Claro. se puedan enterar de esta historia. Pero ¿sabes por qué me inspiré en eso? Porque cuando yo empecé a contar que iba a ser un libro de Manuel Alberti, qué sé yo, es más, podés fijarte a través de internet la tapa, la gente decía, pero ¿qué tiene de épico esta historia? Tapa de Clarín, te cuento. Mucha gente se preguntaba, pero ¿por qué Alberti tiene una película? Ya le decían película, ¿no? Entonces ya era como Hollywood. No se imaginen una superproducción con explosiones, pero le digo, esa historia que yo hablo es la historia del esfuerzo. Entonces la gente me preguntaba, ¿dónde estaba esa historia? Si ellos habían pasado por Alberti, tal vez habían tenido una mala experiencia de inseguridad. Yo les dije que quizás bajen del tren y no encuentren en el primer vistazo, sino que estaban en los patios traseros, en esas latas de leche nido, voy a decir una marca, que las abuelas habían puesto plantitas, o en esas gomas transformadas en cisnes, Sí. o en esos enanos de jardín que marcaron nuestra infancia. Ahí estaba la historia. O sea, la historia estaba detrás, había que descubrirla. Claro. Así que ahí comenzó ese lindo recorrido. José, es un placer tenerte en esta tarde de hoy. Tenemos que ir a una pausa informativa en esta tarde cuando ya tenemos 19 horas en punto en la tarde de FM Estudio 2. Citano. No, simplemente que continuamos con el ranking después y no se olviden de votar. Ahora en esto, cuando están escuchando a Telam,
voten, Yo que quiero al votar, final del ¿no? programa, vótalo, al final del programa le damos al ganador. Por supuesto. Y seguimos compartiendo la tarde con José Cuello en este día, en este viernes, para seguir conociendo de su trabajo, ¿eh? ¿Querés dejar para otro día? No, vamos a hacer un especial de series. Hoy Sí. levantamos un poco porque venimos Sí. el tema del coso. Listo. Aquí estamos, amigos, en esta segunda hora de Periféricos Magazine Extra Large. Extra large. En este San Viernes. Qué lindo viernes. Qué lindo y que qué es el lindo también viernes. lo que nos trajo nuestro invitado, ¿eh? Bárbaro. Soy muy lector, me gusta leer mucho la historia de Pilar, como también es allá en Alberti, que es perteneciente aquí. Soy muy lector, te digo que tengo un libro de Pilar que la tapa es blanca, que tiene una P preciosa dorada que me la regalaron hace muchos años, y data del año 1984. Muy bien. Muy interesante todo lo que se contaba en lo que era la evolución de Pilar, Seguro. pero me imagino que esto tiene como un poco más adentro, ¿no? Totalmente. Y aparte está novelado, es una historia. Estamos hablando ahora de Pilar, el tratado de mi segundo libro. Claro. Vamos a contarle que recién hablamos Claro. del kilómetro 42, por si alguien se enganchó recién en la comunicación, que estamos hablando de la historia de Pilar, que tiene justamente una riqueza histórica importantísima y está acá nomás. Que muchas veces la propia gente de Pilar desconoce. Seguro. Claro, Hay que decirlo. seguro. Y entonces celebramos esto. Por ejemplo, ¿sabías que hay un fuerte del siglo XVII en las afueras de Pilar, aquí ¿En cerquita? dónde? Es verdad, No se los voy a contar, tienen que Ah, leer el no, hay que libro. leerlo. Sí. Es verdad. Mientras seguimos con José Cuello y su valiosísimo material, Dale. tenemos una comunicación, intensa agenda y actividad, porque Sí. De todo un poco. E investigación. Qué Por lo bárbaro. que estoy viendo acá, el Tano te- no te devuelve ni un libro. No, Que las eh, otras son- pasaron son para las allá. son las dos únicas muestras que me quedan. qué lástima. Prometo. Qué lástima. Vamos a hacer lo siguiente. Prometo. no, lo devuelvo, Prometo, lo devuelvo. Me comprometo públicamente Qué mal que Mira, no a traigas regalarte un libro, un de libro para que regalo. lo sortees. Mira, ahí queda Adelante, grabado. Qué mal que no fíjate, traigas adelante de la un cámara, libro. devuelvo Hace los libros. entrega, Ahí está, vamos a perfecto. publicar. Ahí está. Están todas las hojas, están todas. Sí, nos falta- Para que quede. El Tano, mira, Ío, saluda Ío, de vuelta. el La señor gente no Itano. entiende nada. Claro. Es El que señor estamos- Hola, buenas No tardes. entra en plano, por eso él Ahí está, Sí, ahí va. parando. Después eso ahora. editalo y sacalo porque queda horrible. Totalmente. Estamos Qué horrible. filmando, todo esto se va a subir. Un backstage, claro. Sí. Exacto. Porque la gente hoy merece eso, que Ni se le hablar. cuente todo, facilitarle los materiales. Hoy vivimos en una época... Claro, es lo que te iba a decir, la gente espera, Totalmente. más que nada, que todo se vea, Y se bueno, escuche. justamente, Agenda de Radio, segunda temporada que comienza mañana, lo habíamos dicho hoy, también incorpora 2 camaritas en el estudio para que la gente pueda ver si se rasca la nariz, ¡Qué bueno! si pega el chicle debajo de la mesa. Claro. Viniste a trabajar con la yoguineta, Tal cual. de pantufla. Exacto. Un streaming directo que se puede ver y escuchar Claro. al En unísono. simultáneo, Qué o sea, por una radio colega de Pilar, Claro. y también por otra radio colega de Pilar que poseo, y una en San Carlos de Bariloche para Ajá. traer un poquito de aire patagónico. Ah, me encanta, o sea, el streaming larguísimo hasta allá, qué bueno. Totalmente. Y de Hombre vuelta. plural, Sí, sí, sí. multiactivo, Sí, porque sí. también lo vemos en televisión. Televisión, aquí, los local. jueves en vivo, en señal provincial, allí con Gabriela Medina haciendo libre opinión para toda la provincia de Buenos Aires, un programa al cual me sumé hace muy poquito, pero verdaderamente ya se ha conformado un equipo muy lindo y en el cual hago también públicamente, me gustaría llevárselas un ratito a que nos cuente la parte artística. Vamos a hablar de la Mirá, cantante. mirá, Venga, no bien. sé, Hay que desde hablarlo, las- Tano. Desde Hay las que hablarlo. 8, ¿Quién es el representante de usted? Soy yo. Listo. desde las 8 de la Ahí está. noche hasta las 5 de la ¿Cuánto? tarde. ¿Cuánto me sale? No, pero llévala nomás. Bárbaro. No es que la regala, no. regalando, No, Tano. Me estás Pará, regalando, Tano, pará un poco. ¿Me podés dejar explicar, por favor? Gracias. Señor Tano, por favor. ¿Quién es el que maneja la finanza acá? Soy yo, escúchame. No, llévala tranquilo, te la prestamos por primera Listo. vez para ver cómo anda todo, pero a las 5 tráemela porque a las 6 la necesitamos, viste acá, Claro. que es el eje principal del No. programa. Bueno, José, contanos de tus próximos proyectos. Próximos ¿Se puede proyectos. anticipar algo? Sí, el día 4 de mayo presenté en la Feria del Libro mi tercera novela, en realidad, que se llama La Isla del Río de la Plata, con una historia fascinante. Como verán, esto me fue llevando, por eso yo siempre digo la caradurez de haber Sí. entrado en el rubro de los escritores con mucho permiso y mucho respeto, y me fueron quedando material. Cuando investigué para Kilómetro 42, me quedó material suficiente para hablar de Pilar. Y si yo le digo que hubo un segundo tratado de Pilar, ¿ustedes me creen un tratado no escrito? Sí, Y yo te que hay- creo, pero me gustaría que me nutrieras un poco más. Bueno, a ver, chicos. esto Algo tiene- sabía.
el Tratado de Pilar es emblemático y figura en nuestra Constitución Nacional, Claro. el preámbulo. Entonces, allí vemos que entre los federales y los unitarios, obviamente, luego de la batalla de Cepeda, se produce un vencedor entre Ríos y Santa Fe contra Buenos Aires, que misteriosamente no entran embanderados, Claro. haciéndole burla a los porteños, porque ganaron, se quedan en las afueras de Pilar. Entonces, buscando material en el Archivo General de la Nación y otras fuentes que no voy a revelar, aparecen envíos de pertrechos, títulos de tierras, ganado, Ajá. que nunca nadie hizo un recibí conforme. ¿Hablamos de qué época más o menos? 1820, 1825, 1823, misterio total. En el mismo tiempo del Tratado de Pilar, que no Claro. se firmó en esta iglesia del Pilar, sino en una iglesia pequeña de adobe, que ya no existe, en lo que se llamaba el Luján Abajo, que hoy lo tenemos por Ruta 8 cuando pasamos. Claro. Es una estación de servicio muy emblemática que hay hacia la izquierda, hasta la derecha, como quien va para la provincia. Ese era el casco histórico. Y cuando se habla del Tratado de Pilar, fue en ese lugar, que se inundaba. Y allí el pueblo viejo dijo, vamos a esa loma. Esa loma es esta plaza que tenemos aquí. Exactamente. Y que la iglesia que vemos hoy, que después cobra un protagonismo absoluto, porque este libro se divide en dos etapas, 1820 y 1920. Por eso verán un biplano pasar raudo entre las dos torres, que Te iba a preguntar, me sí. subí a esas torres para medir y verdaderamente escribir si un biplano de ese modelo y de ese año podía pasar entre las dos torres, y me sobraban 8 centímetros. Con lo cual, el piloto que hace eso en esta historia es Un gran piloto. Un gran piloto. Un gran piloto. Así que, mezclando la ficción y la realidad, estamos contando una historia muy plausible, Sí. ese es el término, plausible, que atrapa. Y finalmente, la historia te termina enseñando. La historia, pero no la historia, sino la novela, esta fantasía que roza con lugares. De pronto vamos a encontrar al padre Silvio Braschi hablando Mirá. aquí con uno de los personajes en la plaza de 1920, cuando sabemos que luego se pone el nombre de Silvio Braschi, Sí. este asilo tan importante, y así muchos personajes. Claro. Con esto quiero decirles que hubo una investigación muy importante que tiene la Iglesia del Pilar en su historia, con libros de 1770, cuando Argentina no era Argentina. Saben que yo entré y con los permisos necesarios, con barbijo y guantes, porque me quedaban Claro, en porque las son manos. incunables. Yo te invito a que pongas www.pilareltratado.com.ar para que vayas viendo lo que les estoy graficando del material tan rico. El cuero de vaca de 1700 se deshace cuando lo tocas. Ujú. Y es historia pura. Entonces, Claro, hay que tener un respeto sí, por tal esa cual, historia. tal cual. Eh, Bueno, mucho tiempo todo ese material supe de fuentes que no puedo revelar. Seguro. ¿Sabes dónde estuvieron? Que también es parte de la iglesia. Pero estuvieron en el museo, en la parte posterior de la iglesia. Claro. Bueno, mucho de ese material que estuvo guardado en este lugar, bueno, misteriosamente un día desapareció. ¿Saben que había una carta firmada por Juan Manuel de Rosas? Sí, señor. La historia cuenta esto. Esto no está en el libro, pero antes teníamos, lo hablamos en el programa Fiestas Argentinas cuando hicimos que yo les explicaba Sí. que existían dos rutas. La ruta real, que sería la Camino ruta nueva, real. la ruta Claro. 9, y uno de los contrabandistas, aquellos bandoleros que pirateaban. Entonces, de alguna manera, allí se conformaban caminos. Y un día, Juan Manuel de Rosas pasó muy cerca de aquí, no miraba su celular ni su reloj porque no lo tenía, pero sabía que debía escuchar unas campanadas de una iglesia en Pilar. Sí. No las escuchó y siguió su camino hacia Córdoba. Cuando llegó, se desquitó en un papel y envió esa carta diciendo, muchachos, Claro. no escuché él era excesivamente religioso, Sí. y vaya a saber qué pasó porque no sonaron esas campanas. Y esa era la única firma que engalanaba estos tesoros que tiene la ciudad de Pilar de alguna manera. ¡Qué bárbaro! Igualmente sé de gente muy cercana que conozco que no sé si el paso de Juan Manuel de Rosas fue tan corto. Lo dejo a tu criterio y a tu investigación que te dedicas a esto. Pero sé de algunas historias que me han contado que acá hay descendientes de Juan Manuel de Ah, bueno, Rosas. Mira que era bravo, Rosas. Donde
pasaba, dejaba una flor en su camino, por decirlo de alguna manera. Pero son esas cosas que tiene la historia que, mira, yo digo con cada uno forma de estos... parte del imaginario colectivo también, Claro. que nutre las leyendas y las historias de cada lugar, Leyendas lo hacen urbanas, más seguro. rico, sí, ni hablar. Yo creo que quien termine de leer un libro, primero ya si compran un libro es un todo, para mí es un... ¿Dónde puede conseguir tus libros la gente? En que nos está librería escuchando? Matute, aquí en Pilar Point, primer piso, allí van a estar muy pronto porque evidentemente la demanda es muy grande, Claro. entonces apenas llegan vuelan. En la segunda edición vino con un material extra, con un DVD, con Ah, esto bueno. que fue la investigación, el tras de escena y también un cortometraje que hice con Raúl Rizzo, con Juan Palomino, Alberto Fernández de Rosas y algunos actores locales como Juan Manuel Manuel Vázquez. Manuel Vázquez, Manuel perdón, Vázquez. ¿Cuál? con Hugo Alba, con Malenka y hasta con un monaguillo verdadero porque me inspiré en él para uno de los personajes y quedó algo muy lindo. Entonces yo creo que cuando terminan de comprar uno de estos libros y si después van corriendo a la biblioteca y dicen a ver si este tipo tiene razón, ya creo que está la misión cumplida, porque hice que se interesaran, cuestionando quizás al autor, Claro. pero vayan a una biblioteca y aprendan algo más, ya está la Y misión de- cumplida. Claro, y de su historia local. Totalmente. Que generar eso en la gente hoy, Claro. que es difícil que la gente lea un libro, Seguro. porque realmente por los tiempos y demás, tal vez por la falta del hábito, hay que volver a la fuente. Seguro. Y esto se incentiva así, de esta Seguro. manera. Sí. Y más apuntados a la juventud. Totalmente. Que se interesen por saber de su, Por eso lo que de su hablamos lugar. de mezclar estas nuevas tecnologías. Tal cual. Y les cuento que la presentación en Pilar, que les estoy debiendo a mi querido Pilar, del libro El Águila del Río de la Plata, la voy a hacer en Galería Foz, con no solamente la presentación del libro, sino que las fotografías que he restaurado digitalmente en este libro van a estar expuestas en una exposición fotográfica que la denominé Lágrimas de Arena y Sal, entre paréntesis, una batalla en blanco y negro, donde la gente puede recorrer la galería y cada fotografía tiene una breve descripción, Claro. pero también tiene un código QR que cuando lo escanean les dice una frase donde está insertada esa fotografía en el libro y le comenta cosas más que no aparecen en el libro. Por ejemplo, el hundimiento del barco donde estaba, o sea, que sea totalmente interactiva. Entonces, más allá de presentar el libro, hola, soy el escritor, les presento que la gente se lleve eso, un paseo, un recorrido por la historia con algunas sorpresitas artísticas también, que hablan de un encuentro ecuménico, ya que el Águila del Río de la Plata cuenta el hundimiento del Graf Spee, o sea, un barco alemán, Sí. que aunque no lo crean, la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial se libró aquí en el estuario del Río de la Plata. 3 navíos ingleses contra un alemán piden asilo en Uruguay, Ujú. y luego, esta historia la puedo contar porque es la historia que todos sabemos, pero hay También, una claro, por eso. novelada, hay una historia detrás de la historia. Sí, tal cual. La provincia de Buenos Aires, hacia el sur, tiene también atisbos de todo esto, resabios de todo el paso del Graf Spee, y que siguió su ruta hasta Córdoba. En Córdoba, claro, porque vamos a contarle a la gente que cuando... Ay, yo no sé, porque si no voy a perder una venta. Sí, Siento que voy a yo te perder diría una que venta. no te entusiasmes ¿Sabes tanto. qué? Pará, vení la semana que viene y me seguís contando de todo esto que Hacemos es un- interesantísimo. Dale. A mí me Pedacito gusta más. escucharlo a José porque pone tanta pasión. Claro. Y debo decir que él es así en su vida diaria, ¿eh? Falta que haga con títeres que les vaya explicando la escena de los personajes. Está bueno. Una película Claro, cuando tal pueda. cual. Ay, me sacaron, ¿sabés que se viene el documental? ¿Viste? El Águila del Río de la Plata. No lo ¿Viste? quería decir, pero justamente el residual del material que queda es tan importante que uno no puede dejarlo en el papel. Tal cual. Bueno amigos, muchísimas gracias José por haber estado en por esta favor, tarde de gracias hoy. La a verdad es un ustedes. lujo tenerte en No, este el día lujo es mío, viernes. por favor. Y te esperamos, Gracias. por supuesto, no sé, cuando Dale. vos puedas, porque es un hombre muy ocupado. Tiene a Bueno. pleno al rojo vivo su agenda. Mirá vos, qué Mañana bien. agenda de radio, a partir Agenda de de qué radio a hora? las 10 de la mañana, una radio colega aquí cerquita. Cerquita en el complejo Vianea, a quien Ok. saludamos y demás. José es un gran amigo. Gracias, por haber a estado ustedes en por, este día. acompañarme, a mí, a la gente linda que está del otro lado. Ajá, ahí está. Bueno, seguimos con más. Vos podés comunicarte al 0230-466-4390 porque ahora vamos a escuchar el puesto número 2 Exactamente. del De la Top mano. 5. A ver. Sí, de la mano de Congos. El tema Come With Me Now. Now. ¡Ay, me encanta! ¡Yo lo voto, yo lo voto! Ese tiene que ganar. Ese tiene va a que ganar. Hoy gana Congos. Muy bueno, espectacular. Che, hacemos una foto.